el saber lo que es una diabetes y el saber dónde está la diabetes y saber que la diabetes, la diabetes no te tiene que matar. Es decir, la diabetes no tiene que, o sea, yo creo que la gente que tenemos diabetes no tenemos por qué acabar con una pierna menos, ¿sabes? Y esa imagen y ese estereotipo que circula mucho por ahí, Víctor. Hay que entender que nosotros trabajamos bajo probabilidades. Se dice que la gente más inteligente piensa en términos de probabilidad y no de blanco y negro. Lo que Sí, estaba hablando en el podcast de antes, relativizar. lo que estaba hablando en el podcast de antes con Cristóbal, digo, vamos a ver, no podemos pensar en o lo hago todo perfecto o no lo hago nada. O tengo al 100% la glucosa en rango o me abandono y que le den por culo a la glucosa y tengo el tiempo en rango en 30 como muchísima gente que ni se pone la insulina siquiera. Sí. Pues al final nosotros tenemos que pensar en términos de probabilidad. Mira, a mí el endocrino me ha dicho que tengo un factor de sensibilidad de 40. Y que mi ratio, pues está, pues que me ponga, pues yo qué sé, 1,2 unidades por cada ración, que son 10 gramos. Venga, esos son mis datos de base. No son datos perfectos. O sea, es que según la hora del día que es eso va a cambiar. Efectivamente. ¿No? Porque no es lo mismo la sensibilidad a insulina que hay por la noche que la que hay por la mañana, que la que hay a mediodía. Pero yo tengo ya esos datos de partida, que es mejor que no tener ninguno. Entonces, si yo juego con eso, el endocrino me ha hecho esto, mira, eso significa que a un 80% de probabilidad acertaré. Pero es que si acierta un 80% las veces, pues un 80% del tiempo que estarás en rango y un 20% que no lo estarás. Pero eso está muy bien. Sí, hombre. Pero es que eso está muy bien. Es que tampoco, bueno, puedes apretar un poco más, pero ya depende al punto que tú quieras llevar tu salud mental y tu control. O sea, depende un poco de cómo se sienta cómodo cada uno. Sí. Mira, pues yo quiero apretar un poco más. Mira, pues yo ahora es Y además julio, hay estoy de racha. vacaciones, me relajo. Que no pasa nada, es aceptable también darse unas mini vacaciones de la diabetes. Pero lo que quiero llevar con todo esto es, nuevamente, que tú te tienes que conocer, tienes que ver dónde tú te sientes cómodo y dentro de lo saludable, no te voy a decir que estés repetidamente por debajo del 70% porque al final es un rango razonable para estar y que te va a ayudar a estar bien a largo plazo. Lo que no puedes hacer es dejarte de ir, pero tampoco hipercontrolarlo todo, pues si no pasa lo que tú has comentado. Sí, yo creo que sí. Al final es que muchas veces intentamos de corregir, de hacer esto, de hacer lo otro, de aprendizajes que tenemos de antes que nos servían y ahora de repente no me sirven, pero aún así mi cerebro me dice que lo siga acoplando. Eso también lo trabajo mucho. Aprendizajes que tenemos pasados. Porque es verdad que a veces tu vida puede cambiar. De repente, si tú tienes un hijo, tu vida cambia, pero cambia en todos los sentidos. Cambia hasta tu fórmula de llevar la diabetes. Entonces, pues trabajar todo eso a mí me parece importante y me parece esencial que case tu salud mental con tu salud, bueno, pues con tu salud endocrina, por decirlo de alguna manera, con la diabetes que tienes. Hombre, porque al final vamos a suponer, por ejemplo, algo muy simple. Si tú tienes diabetes y, por ejemplo, por querer evitar una hiperglucemia o por querer evitar picos de glucosa, eso te impide salir a comer fuera con tu amigo, pues a lo mejor tienes que ver si tener un 95% del tiempo en rango te está compensando esa pérdida de vida social. O si te da miedo hacer ejercicio porque no vaya a ser que te dé una bajada, Sí, tenemos que ver hasta qué punto el hecho de tener la glucosa bien en ese momento a largo plazo te está compensando, ¿no? Un poco eso es lo que tú sueles ver. O qué comportamiento acerca de querer evitar estas bajadas o evitar las subidas te sueles encontrar. A nivel de limitación de vida social me refiero, pues de decir, por ejemplo, no quiero salir por la noche, por ejemplo. porque dices, pues así me evito muchas cosas y en definitiva lo que estás haciendo es dejar de ser feliz, perdón. Sí. Con lo cual me repito siempre al DSM, ahí ya empieza a haber un problema, ¿vale? Luego, por otro lado, pues también lo que me encuentro es personas que dicen no quiero hacer mucho deporte porque luego me va a bajar el azúcar. O, bueno, casos extremos de personas que incluso no quieren tener pareja. Eso no lo sabía yo. Sí, Eso pasa también. sí, sí, sí. Caso extremo de no querer tener pareja porque al final, vamos a ser francos, si las personas que tienen diabetes normalmente desde pequeña, también influye mucho el contexto, influye mucho la familia. Si la familia tiende a la protección,
perdón, tiende a la sobreprotección. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú al final piensas que no tienes una diabetes, sino tienes una enfermedad terminal. Entonces, eso te va impidiendo que tú hagas tu vida con normalidad, porque tus padres te dicen a lo mejor, pues, ¿para qué vas a salir si luego si te da una bajada no estás en la casa y luego te vas a poner peor? Es mejor que estés aquí en casa y estés aquí como más controlado. ¿Qué pasa? Pues que hay personas que al final digamos que su vida la han estrechado tanto a estar únicamente en el núcleo familiar y a pensar que en vez de una enfermedad crónica lo que tiene es prácticamente un cáncer, pues lo que ocurre es que no quieren tampoco tener relaciones más allá como es de pareja, porque piensan que no van a poder no van a poder llevarla bien o que la persona que está con ella no va a entender esas hipoglucemias, esas bajadas, que no la va a saber atender, que como la atienden sus padres eso no va a ocurrir. Entonces hay casos extremos, claro que sí. Entonces todo eso, pues al final yo también lo acabo trabajando porque es muy importante el saber lo que es una diabetes y el saber dónde está la diabetes y saber que la diabetes, la diabetes no te tiene que matar. Es decir, la diabetes no tiene que, yo creo que la gente que tenemos diabetes no tenemos por qué acabar con una pierna menos, ¿sabes? Y esa imagen y ese estereotipo que circula mucho por ahí, Víctor. O sea, yo muchas veces me dice, ¿eres diabética? Uy, pues los diabetes, tengo una prima que no se cuida, tengo no sé quién que no se cuida, pues le cortaron una pierna, pues ya no ve. Entonces, todos esos estereotipos que hay, pues yo también los trabajo, junto con esos temores, con esa sobreprotección que a veces me llegan a adultos, que fíjate, desde la niñez me ha llegado ahora. Y a lo mejor, curiosamente, esos son los que mejor tienen la glucosa. Casi. Pues no te creas, porque al final se ha generado un trastorno de ansiedad y otros trastornos, como puede ser episodios depresivos que al final es una ciclotimia, porque se hallan continuamente pensando que la vida es triste, que la vida es una diabetes. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final no están en rango. ¿Por qué? Porque tienen mucha ansiedad. Entonces, al final viven tan preocupados. Yo tenía una paciente que vivía tan preocupada que lo que tenía eran muchísimos picos. Porque, claro, evidentemente, cuando tú estás con muchísima ansiedad, pues eso te sube el azúcar. Te sube el cortisol, te sube el azúcar. Efectivamente. Entonces, no. Y yo con esto yo no estoy tildando a nadie porque entiendo que los padres al final lo que quieren es lo mejor para sus hijos, ¿no? Y para sus hijas, que estén bien cuidados. Pero ojo, porque si acabamos limitando la autonomía de nuestros hijos, cuando son muy pequeños, de acuerdo, pero cuando van creciendo, si tú no digamos que vas soltando esa cuerdecita, al final ellos piensan que dependen de ti. Y entonces la diabetes, ¿de quién es? ¿De tu madre, de mi padre o mía? No es de los tres, ¿me explico? Claro. Entonces, ahí hay que hacer también un trabajo, porque si no, ya te digo, llegan adultos con la salud mental un poco debilitada. Hombre, es que al final, si nosotros estamos todo el día con el perfeccionismo y el control, no vamos a ningún lado. Y Sí. hablando de esto, por ejemplo, para querer intentar mantenerse la gente en rango, yo veo muchísimo el tema de prohibir alimentos. Digamos que los sensores, una de las desventajas que han traído muchas ventajas como de ayudar a mantenerte el tiempo en rango, ayudar a que tú puedas gestionar bien la glucosa, ver que si te encuentras fuera de rango, corregirte o remontar una bajada. Bien usado, pues me parece una herramienta brutal y sobre todo la bomba, de la que luego hablaremos. Pero esto se ha extrapolado a las personas que tienen diabetes tipo 2, que no tiene absolutamente nada que ver con la diabetes tipo 1. Sí, sí. Y no tienen esos picos tan pronunciados de glucosa, no tienen ni siquiera, no tienen una patología autoinmune que necesiten ponerse insulina, sino que simplemente se han extrapolado consejos que se dan para las personas con diabetes tipo 1 a la de tipo 2. Y la de tipo 2 al final lo que necesitan es perder grasa corporal. Lo que no entienden es que perdiendo esa grasa corporal la glucosa les baja sola sin el hecho de tener que centrarse en nada más. Se centra en comer bien, hacer ejercicio y caminar más, la glucosa te baja sola. ¿Por qué? Porque pierdes grasa corporal. En la diabetes tipo 1 eso no ocurre. No. No ocurre porque lo que tienen es una deficiencia de insulina. Por eso Ana lleva una bomba, por eso se pinchan insulina y por eso se la tienen que monitorizar para tomar decisiones. Decisiones que una persona que tiene diabetes tipo 2 no tiene que tomar, o al menos no debería rayarse por tenerse que tomarla. Y son precisamente los que más están rayados con el tema. Yo he tenido gente en mi programa de personas que tienen diabetes tipo 2, quieren perder peso con un sensor puesto para ver
Si dejan de comer de esto porque les sube la glucosa y se les pone en 150. ¡Ay, 150 no me ha dado un pico!